Imaginen un tiempo antiguo, envuelto en la bruma de las Islas Británicas. Un tiempo en el que la naturaleza y el hombre vivían en una conexión profunda y misteriosa, donde cada rincón del bosque celta estaba impregnado de leyendas y secretos. La noche del 31 de octubre, cuando la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tan fina como un susurro. Era una noche en la que el velo entre los dos mundos se levantaba, permitiendo que los espíritus cruzaran libremente. En la oscuridad, se alzaban las fogatas, llamas danzantes que iluminaban rostros llenos de expectación y temor. Las comunidades se reunían alrededor de estas hogueras, no solo para calentarse, sino para protegerse de los espíritus errantes y para rendir homenaje a sus ancestros. Era la noche de Samhain, un festival ancestral que marcaba el fin del verano y la llegada del invierno. Este festival no solo señalaba un cambio de estación, sino también un cambio en el ciclo de la vida y la muerte, un momento para reflexionar sobre el pasado y el futuro. Esta noche mágica, cargada de misterio y misticismo, se convertiría con el tiempo en la base de lo que hoy conocemos como Halloween. Una noche en la que se suponía que las almas de los muertos volvían a sus hogares en este día, y el festival otoñal adquiría un significado siniestro, ya que se decía que deambulaban por allí fantasmas, brujas, duendes, gatos negros, hadas y demonios de todo tipo. Una celebración que, si bien ha perdido gran parte de su significado original, aún conserva vestigios de las antiguas creencias celtas. Sus símbolos y rituales, arraigados en el espiritismo y las prácticas ocultistas, se asocian con fuerzas demoníacas y la invocación de entidades oscuras. Sin embargo, hoy en día se han transformado en elementos decorativos y festivos. Creencias que nos hablan de un mundo donde los espíritus vagaban libremente, y la magia se respiraba en el aire. Un mundo donde cada sombra podía esconder un ser sobrenatural, y cada susurro del viento podía ser un mensaje del más allá. Pero, ¿qué hay detrás de las calabazas talladas y los disfraces? ¿Qué historias y significados se esconden detrás de estas tradiciones que hoy en día parecen tan triviales y comerciales? ¿Cuáles son las verdaderas raíces de esta festividad que cada año cautiva a millones de personas en todo el mundo? ¿Cómo ha evolucionado desde sus orígenes celtas hasta convertirse en la celebración global que conocemos hoy? Acompáñenme en este viaje a través del tiempo para descubrir la verdad oculta detrás de Halloween. Un viaje que nos llevará a través de los siglos, explorando cómo las creencias y tradiciones han cambiado y se han adaptado a lo largo de la historia. Un viaje que nos llevará desde las verdes colinas de Irlanda, donde todo comenzó, hasta la cultura popular que nos rodea hoy en día. Veremos cómo las antiguas prácticas celtas han dejado su huella en las celebraciones modernas. Prepárense para adentrarse en un mundo de sombras y leyendas, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, y donde la búsqueda de la verdad se convierte en una aventura apasionante, un mundo donde cada historia tiene un origen, y cada tradición, un significado profundo y misterioso. Halloween se origina del Día de Todos los Santos, una festividad católica celebrada el 1 de noviembre para honrar a los santos sin día propio en el calendario. La víspera de esta celebración, conocida como All Hallows Eve, dio lugar al término Halloween. Hallow significa considerar sagrado, en inglés antiguo. Para ellos, Samhain no era una simple fiesta, era un momento muy importante, un punto de cambio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Este festival marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, una época de incertidumbre y reflexión. Según la Enciclopedia Británica, el origen de Halloween se remonta a un festival de los druidas, una orden de sacerdotes paganos de la antigua Galia y Gran Bretaña, en tiempos precristianos. En la antigua Gran Bretaña e Irlanda, el festival celta de Samhain se celebraba el 31 de octubre, al final del verano. Las costumbres de Samhain sobrevivieron en áreas celtas como Irlanda, Escocia y Gales, perdiendo su significado religioso con el tiempo. La víspera del Día de Todos los Santos se volvió secular, pero prácticas celtas, como la adivinación y el uso de disfraces, persistieron. Los adultos, disfrazados de seres sobrenaturales, visitaban hogares, donde recibían tributos de comida y bebida. Los inmigrantes irlandeses y escoceses introdujeron Halloween en Estados Unidos, y tras la hambruna de la papa, se convirtió en un festival nacional.
Samhain era, por lo tanto, un momento de fiesta, pero también de cuidado y respeto hacia lo sobrenatural. Las celebraciones incluían banquetes, música y danzas, pero siempre con un ojo puesto en los rituales de protección. Los celtas hacían una serie de rituales para honrar a sus ancestros y protegerse de las fuerzas oscuras. Estos rituales eran variados y complejos, y cada familia tenía sus propias tradiciones y prácticas. Se apagaban los fuegos en las casas para luego encenderlos de nuevo con una antorcha especial que venía de una gran fogata común. Este acto simbolizaba la renovación y la purificación, asegurando que el hogar estuviera protegido durante el invierno. Se dejaba comida y bebida para los espíritus, como una forma de honrarlos y apaciguarlos. Si no lo hacían eran objeto de maldiciones, esas ofrendas eran colocadas en altares o en las puertas de las casas, esperando que los espíritus las aceptaran y protegieran a la familia, y se usaban disfraces y máscaras para ahuyentar a los seres malignos. Los disfraces eran elaborados y a menudo representaban a animales o seres mitológicos, con la esperanza de confundir a los espíritus y evitar su ira. Estos rituales, llenos de significado, se trasladaron a Halloween, que además de ser una celebración para adultos, se ha convertido en una ocasión para que los niños, disfrazados, vayan de casa en casa pidiendo truco o trato, en una práctica que en su origen servía a espíritus demoníacos. Con el paso del tiempo y la llegada del cristianismo, la fiesta de Samhain fue cambiando. La posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano. Los celtas creían que durante Samhain, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, permitiendo a los espíritus cruzar al mundo de los vivos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres, y que cuando los consultaban, les daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de aquel entonces. La creencia en la comunión con los muertos es aceptada aún en nuestra época, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. La influencia celta se mezcló con las creencias cristianas, creando una celebración que mezclaba ambas tradiciones. Este sincretismo cultural permitió que las antiguas costumbres celtas sobrevivieran, aunque transformadas, en el contexto de una sociedad cristianizada. Como resultado, el espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra refleja la fusión de las tradiciones celtas y cristianas, aunque puede parecer una diversión inocente para niños y adultos, pero es una forma más que el padre de las mentiras puede usar para engañar a la gente haciéndoles creer que no hay nada de malo en jugar un poco con el mundo de los espíritus y los demonios. Ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino un renacimiento, en nueva forma, de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad. Estaba predicho en las Escrituras, las cuales declaraban: en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4. Dios nos ha advertido por medio de su palabra: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8. Irán los que tienen un Dios santo, infinito en sabiduría y poder, a buscar ayuda en los adivinos cuya sabiduría procede de la intimidad con el enemigo de nuestro Señor. Lo que antes era una noche de miedo y ocultismo del mundo espiritual, se convirtió en una fiesta divertida y comercial, donde la línea entre lo real y lo fantástico se vuelve aún más borrosa. Hoy en día, Halloween es una celebración global que incluye disfraces, fiestas, decoraciones elaboradas y una atmósfera de diversión y misterio. Sección 4. El velo delgado, espíritus y seres sobrenaturales. Una de las creencias más importantes de Samhain, que ha llegado hasta nuestros días, es la idea de que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más delgada en esta época del año.
Como muchas personas ya no creen en la existencia de un diablo personal y sus demonios, creen que no hay daño en burlarse de estas reliquias religiosas del pasado. A los niños se les enseña que no existen seres como las brujas y los espíritus malignos y que es divertido disfrazarse de fantasmas o duendes. La negación moderna de la existencia de Satanás y de las fuerzas demoníacas es claramente contraria a las Escrituras. Esta creencia en la comunicación con los espíritus ha sido un tema recurrente en la cultura popular a lo largo de la historia. En los libros, el cine y la televisión, encontramos muchísimos ejemplos de historias que hablan sobre el más allá. La fascinación por lo sobrenatural sigue atrapando a la gente. Esta fascinación no se queda solo en la ficción. Halloween y sus costumbres no tienen raíces en las Escrituras ni en la Iglesia cristiana. Tienen sus raíces firmemente en el ocultismo y en prácticas paganas. Sin embargo, hoy en día estas conexiones se olvidan o se les resta importancia. No obstante, cualquier práctica derivada del ocultismo es incompatible con las enseñanzas de las Escrituras. Sección 5. Rituales ancestrales. Entre la celebración y el temor. Los antiguos celtas sabían la importancia de los rituales en su vida diaria. Durante Samhain, estos rituales eran aún más importantes, porque se creía que la frontera entre los mundos era más fácil de cruzar. Uno de los rituales más importantes era hacer grandes fogatas que representaban la luz del sol y ahuyentaban a los espíritus del mal. La gente saltaba sobre las llamas para purificarse y renovarse. La costumbre de que los niños vayan de puerta en puerta pidiendo dulces también se remonta a los antiguos sacerdotes druidas, que iban de casa en casa pidiendo comida para su propio consumo y para las ofrendas a sus deidades. Si los habitantes de una casa no les proporcionaban comida, lanzaban una maldición demoníaca sobre la casa, y según la historia, alguien de la familia moría en el plazo de un año. Los druidas llevaban consigo un gran nabo, al que habían ahuecado por dentro y tallado una cara en la parte delantera, para representar al espíritu demoníaco del que dependían para obtener poder y conocimiento. El nabo, iluminado con una vela desde dentro, se usaba como linterna para los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a América en el siglo XVIII, los nabos no eran tan prominentes y pronto se los sustituyó por calabazas. Estos rituales, aunque ahora nos parezcan supersticiones, muestran la profunda conexión que los antiguos celtas tenían con el mundo espiritual. Si la magia y lo sobrenatural fueron tan naturales para ellos, sería prudente que hoy permitiéramos que costumbres nacidas de creencias oscuras sigan influyendo en nuestras vidas. ¿Qué impacto podría tener en nuestra vida espiritual y en la de nuestras familias?